¿Por qué se da eso? O más bien, no por qué se da eso, sino qué podemos decir complementario a este tema de los recuerdos fuertes y las emociones. Resulta que los niños, más o menos hasta la edad de 7 años, son absolutamente emocionales. Ellos casi todo lo hacen por emociones, ellos se ponen felices muy fácil, hacen pataleta muy fácil, hacen berrinche muy fácil, lloran muy fácil y así como terminan de llorar empiezan a reírse con la misma facilidad. Y además, en esa edad, es cuando se comienza a conformar la escala de valores. Es decir, que muchas de las conductas de las personas se pueden explicar a partir de las cosas que recuerda y a partir de las cosas que aprendió en los primeros 7 años de su vida. ¿Por qué? Porque es que a partir de los 7 años ya los seres humanos, bueno, los niños en ese caso, comienzan a tener un comportamiento más racional, comienzan a tener un comportamiento más analítico, más de pensar. Y como lo habíamos dicho, los recuerdos más fuertes son los recuerdos sobre las emociones, los recuerdos que tienen asociadas emociones. Un ejercicio muy fácil de cara a los clientes puede ser tratar de saber cuál fue el recuerdo más antiguo que tienen acerca de alguna cosa. Si ustedes les van a vender un motor, por ejemplo, ¿cuál es el recuerdo más antiguo que tienen sobre un motor? Y esa experiencia que él recuerda como la más antigua nos va a dar pistas sobre su escala de valores, sobre lo que es importante para él en cuanto a la toma de decisiones. Les va a ayudar a entender qué es para él un motor. Y asimismo podemos saber qué decirle y qué no decirle, qué va a tener impacto y qué no va a tener impacto. Así que probablemente con miras a conocer un cliente, puede ser más importante o tanto o más importante saber en dónde hizo la primaria que en dónde hizo un posgrado o una maestría. Porque en esos años de primaria e incluso de preescolar es donde se forma de manera estructural el criterio para la toma de decisiones, es donde se le dan significados profundos a las cosas. Y, y ahí puede estar la respuesta o la vía de entrada para poder hacer negocios con una determinada persona. Esos recuerdos entonces dejan huellas, dejan improntas, pero esas improntas no son exclusivas de las personas, de los seres humanos, sino que también en las sociedades quedan improntas. Hay sociedades más nuevas que otras, hay sociedades más milenarias que otras. Podría decirse que hay sociedades más sabias que otras y por supuesto hay unas más inmaduras que otras. Y eso determina su forma de ver el mundo, ya no solo a nivel de personas, sino a nivel de culturas. Y lo podemos ver en el caso de, del Jeep. El significado que para el americano, para el francés y para el colombiano puede tener está muy relacionado con la vida que le ha tocado vivir, con la vida que han visto desde pequeños. Esas improntas, cuando se logran descubrir, son la clave para poder entregar valor real a los clientes, cuando uno está intentando posicionarse con algún producto o con algún servicio. Ok, entonces, nosotros tenemos una estructura de toma de decisiones. Es una estructura con la que como seres humanos estamos dotados y que tiene una, vamos a decir, una distribución bien interesante. Porque, por un lado, uno toma una decisión basada en las cosas que uno ha aprendido, en las cosas que uno sabe, en las experiencias personales que uno ha tenido. Entonces, eso no tiene, si ustedes se dan cuenta, un peso tan grande como podría tenerlo otros factores, el 15%. Cuando vas a tomar una decisión sobre algo, cuando vas a tomar una decisión de compra, el 15% de esa decisión tiene que ver con lo que piensas al respecto.
Entonces comete uno como vendedor un error cuando se va a dedicar simplemente a mostrar datos racionales sobre un producto. Por otro lado, entonces aquí viene el tema interesante, la cultura en la que cada ser humano ha crecido, donde pasó sus 7 primeros años de vida, ya tiene un 35% de peso. Por eso es que el mismo producto se vende por razones diferentes en diferentes países o incluso en diferentes regiones dentro de un mismo país. Entonces la cultura. Aquí en Colombia no es lo mismo vender un producto en Bogotá que en la costa, que en Antioquia o que en el Valle del Cauca. Porque la gente ve las cosas de una manera distinta. Colombia, desde el punto de vista antropológico, siempre se ha definido como muchas naciones dentro de un país. Y eso también dificulta el que haya una identidad de qué es un colombiano. Los estudios siempre han señalado una dificultad al respecto. Y ya lo que más peso tiene pues es la biología, lo heredado, lo aprendido no a lo largo de los años, sino a lo largo de los siglos, a través de las generaciones, desde nuestra prehistoria. ¿Sí? Entonces, es lo que no controlas, es lo heredado, es lo aprendido, es el instinto de supervivencia. Y eso sí es transversal a todos los seres humanos. Pero entonces miren la ecuación. Hay una base grande que es el instinto de supervivencia. A la larga, todas las compras se hacen pensando en sobrevivir, sobrevivir de alguna cosa, en superar un miedo. Eso. Pero eso también está matizado con la cultura en la que crecimos, porque el colombiano ve la supervivencia de una forma, el gringo ve la supervivencia de una forma, el japonés ve la supervivencia de una forma. Y finalmente el conocimiento, lo que han aprendido, su educación. Entonces, para poder ejercer una argumentación más efectiva es necesario tener en cuenta pues varios factores y varios factores que van más allá del producto que uno está presentando o del servicio que uno está presentando. ¿Sí? Entonces tenemos un 85% de peso en la decisión de compra de una persona en la que los datos en donde lo racional no tiene nada que ver, sino lo heredado, los temores, las emociones, el instinto de supervivencia. Bien, y ahí en ese punto, entonces podemos hablar como en esa frontera entre la supervivencia de que se encarga la biología, es decir, nuestro organismo, versus la cultura. Ahí en esa frontera intermedia es donde le damos significado a las cosas. Por eso hablamos de un código simbólico, de un código cultural, de un valor simbólico. Y ya vimos un ejemplo. Entonces, para el americano un jeep es un caballo. Para el francés el jeep es un libertador. Y para el colombiano el jeep es un animal de carga. Eso es un símbolo. Entonces la pregunta que uno como vendedor debería hacerse es, ¿qué significa mi producto para mi cliente? Si yo lo que estoy vendiendo es cable, una cosa tan estándar como cable, ¿qué significa para mi cliente un cable? Porque a partir de ahí puedo estar en un nivel de comunicación superior que lo que podrían estar mis competidores. ¿Sí? Y así, ¿cómo podemos definir la vida del colombiano? ¿Por qué la pregunta? Porque se han hecho estudios en donde se hizo un estudio y hay un libro interesante que habla de los verbos que definen a las culturas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos el verbo es hacer. Pero ¿cuál es el verbo que define la cultura colombiana? En este caso es vivir. Hay un libro muy interesante que se llama Los verbos de las culturas. Y en ese caso habla de que el verbo para definir la forma de vida del colombiano es el verbo vivir. ¿Por qué? Bueno, porque es que la vida es corta y debe disfrutarse al máximo. Pero ¿por qué un colombiano piensa eso? Porque es que nuestra historia ha estado marcada por el conflicto. Nuestra historia ha estado marcada por la violencia. El colombiano es una extraña mezcla entre
el ser religioso y devoto versus el ser impulsivo, agresivo. Y esa combinación es impredecible, es inestable de por sí. Y eso hace que la sociedad desde el punto de vista, vamos a decirlo, psicológico, tenga unos estados de ánimo y unos comportamientos por naturaleza inestables, por la combinación que eso implica. ¿Sí? La violencia ha sido una constante durante nuestra vida republicana, que es un poco más de 200 años. Bastaría saber tan solo en el siglo XIX cuántas guerras civiles hubo y cómo esa dinámica de la guerra civil y el que no pudieran progresar demasiado las empresas, de que todo fuera rústico, pues ha mm, condicionado los hábitos de compra del colombiano, pero también su forma de vender. Es un tema culturalmente muy interesante y que puede explicar muchas conductas que pues las damos por hechas, ¿sí? El colombiano se distingue por las fiestas que se organiza. Cada pueblo en Colombia tiene un reinado. Eso no es algo que se dé fácilmente en otros países. En Colombia es el único país en donde se reza una novena de aguinaldos y fuera de eso, en la que se asocia con fiesta y con celebración cada día de la novena. Colombia es famoso por la rumba. Entonces, está muy ligado con el concepto de vivir la vida. ¿Sí? Porque el mundo, el entorno es violento y no sabemos, hay que disfrutar hoy porque no sabemos si mañana estemos, ¿sí? El colombiano también usa lo mágico como terapia. Hay una serie de mitos, de supersticiones. De hecho, cuando hablamos de Gabriel García Márquez, hablamos del realismo mágico. Entonces los milagros, entonces las historias fantásticas, eh, los, las historias ejemplares, los mitos sobre los cuales aferrarse, porque la existencia es difícil. Entonces lo mágico, las historias fantásticas, las historias esperanzadoras, son un bálsamo para la realidad que solemos vivir de manera cotidiana. Y como consecuencia, decidimos vivir a pesar de la inseguridad, a pesar de que puede estallar una bomba, a pesar de que me pueden estar robando en la próxima esquina, como colombiano, puedo estar decidiendo de todas maneras salir de rumba. Claro, en una época en la que no había pandemias con virus. Eso distingue, digamos, al colombiano. Los restaurantes se pueden volver bares y eso, pues no necesariamente, yo he conocido algunas otras culturas y eso no necesariamente se da. Ese es el colombiano.